Buenas tardes y bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube con mi taza de gallo. ¿Cómo están aquí? ¿Cómo estamos? Espero que hayan estado bien este mes de agosto, que yo estuve de vacaciones por Bahamas, después estuve en las Islas Fiji. Mentira, no fui a ningún lado, aquí estoy. Estuve trabajando un poco dentro de lo que se pudo con la música y bueno, y aquí estamos otra vez. Los eché de menos, que lo sepáis. Y nada, hoy vamos a retomar las clases del canal de YouTube. Permiso a vuestra salud. Qué bueno un té, qué bien que queda un té. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de algo que se llama la escala menor húngara, la Hungarian Minor Scale. Perdonen los que están esperando que haya subtítulos debajo, pero todavía no logro quedar con mi amigo para que me ayude a ver cómo se puede poner los subtítulos en inglés. Pero bueno, de momento pues seguimos en Spanish. Entonces, vamos a tocar la escala menor húngara, ¿sí? ¿Y qué es la escala menor húngara? Este tema se puede usar. ¿Este lo conocen? Ahí se puede escuchar el sonido de la escala menor húngara. ¿Qué es la escala menor húngara? Ante todo, esto va porque muchos me preguntaron muchas veces por la escala menor armónica, ¿sí? La escala menor armónica es una escala menor, ¿sí? La escala menor antigua natural, que en los modos griegos parece como modo eólico, pero que tiene una particularidad. Lo que hacemos es ascender el séptimo grado y entonces produce ese efecto arabesco, gitano, flamenco, ¿no? Ese sonido más árabe sobre la escala. La escala normal sería esta, la escala menor antigua, ¿sí? Ascendiendo la séptima me va a quedar esto. ¿Ves que ahí está el sonido? Vale. O sea que la escala menor armónica es la escala menor antigua, ascendiendo el séptimo grado. Pero yo propongo una escala que suena todavía más arabesca y más exótica, que es la escala menor húngara. La escala menor húngara es simplemente coger la escala menor antigua, o la escala menor, la escala menor antigua o escala menor natural, y ascenderle el cuarto y el séptimo grado. Entonces va a ser una escala menor que va a tener cuarta aumentada y séptima mayor. Y la escala va a sonar de esta forma ahora. Ahí está la cuarta aumentada. ¿Qué escala, qué acorde genera esta escala menor húngara? Es un acorde menor más 7 con la oncena aumentada, ¿sí? Es un acorde menor con la séptima mayor y la oncena aumentada. Entonces yo puedo estar tocando, por ejemplo, en el re menor, puedo tocar la escala menor antigua, la escala menor dórica, la escala pentatónica, y puedo tocar esta escala que es la escala menor húngara. Suena muy bonita esta escala. Esta escala la usan mucho los guitarristas de heavy de los 80, se usaba muchísimo. Cuando fue la explosión de los guitarristas heavy que usaban mucho los modos frigios, el modo armónico, y esta escala que es la menor húngara. Para desarrollarla modalmente, yo sugiero solamente ver esta escala y su quinto grado, que va a ser otra escala que es una escala que se usa sobre dominante, que se llama escala doble armónica. Y van a ver que tienen mucho que ver los dos modos, son los dos modos que marcan la diferencia de la escala modalmente hablando. Porque la escala genera acordes como menor más 7 sostenido 11, después un acorde dominante bemol 5, bemol 9, trecena, y bueno,
En el tercer grado hay el acorde mayor séptimo con la quinta aumentada, la novena aumentada y la trecena mayor. Genera acordes que son bastante disonantes, pero son bastante interesantes. Pero bueno, vamos a empezar tocando la escala menor húngara desde la cuerda 3. Acuérdense que las escalas las tengo que saber tocar desde la tónica de cualquier cuerda, de la cuerda 4, 3, la quinta, la 2 y la 1 también, ¿sí? Para saber lo que yo digo, el mapa de la escala y saber qué notas voy a escoger y con qué notas puedo jugar a la hora de que si yo quiero frasear o improvisar. Y de esa forma también nos damos cuenta cuando estamos transcribiendo, ahora está tan de moda que en mi época era sacar algo de oído, y estamos sacando un solo y queremos ubicarlo en una escala, entonces sabemos por dónde va porque las notas de la escala que estoy tocando de la frase están reconocidas dentro de un mapa de una escala, ¿sí? La escala menor húngara de la cuerda 3. Vamos a hacerlo desde mi, por ejemplo. O sea, tenemos que saber los intervalos. Segunda mayor, tercera menor, cuarta aumentada, quinta justa, sexta menor, séptima mayor, octava. ¿Sí? Este es de la cuerda 3. También la puedes tocar así. Como mejor te vaya, puedes tocar con el dedo 1, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, o puedes tocar 1, 2, 4, 1, 2, 3, porque se produce esta parte de la escala donde está la cuarta aumentada, quinta, justa y sexta menor. Eso genera esos tres notas están pegadas de las semitonos. ¿Sí? Entonces, de la cuerda 3. Vamos a hacerlo de la cuerda 4. Esto sería con la tónica en dedo 1. Este dibujo es más fácil mirarlo así. ¿Ves? Sería... Cuerda 4. Cuerda 3. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en la cuerda 4 con la tónica en el dedo 2? Esto está interesante verlo así. Tónica, segunda mayor, tercera menor, cuarta aumentada, quinta justa, sexta menor, séptima mayor, ahí se produce la distancia de tono y medio, como la que se produce de la tercera a la cuarta aumentada, y la octava. Y después la segunda, la tercera menor y la cuarta aumentada. Ahí serían las otras dos notas. Entonces, tónica en dedo, con el dedo 1, dedo 2, y después tónica en dedo 1 de la cuerda 3, con la tónica en dedo 2. En realidad esto es lo mismo lo que estoy tocando de la cuerda 4, pero sin la cuerda 1. Eso se ve claro, ¿no? Si yo estoy tocando aquí de la cuerda 4 este dibujo con la tónica del dedo 2, este pedazo que hay aquí entre la cuerda 4 y 2 es lo mismo que va a haber de aquí de la 3 a la 1. ¿Qué pasa con la tónica en la cuerda 5? Vamos a hacerlo desde mi. Ese es el menor más 7. ¿Vale? También la puedo tocar con el dedo 2 de la cuerda 5.
4, 1, 3, 4. Aquí es bastante simétrica porque yo estoy tocando aquí semitono, tono y medio, semitono, tono y medio, tono y medio, semitono. ¿Sí? ¿Vale? Esa es la escala menor húngara. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa en el quinto grado? En el quinto grado se encuentra una escala que es una escala que se llama doble armónica, que es muy parecida a la frigia mayor, pero tiene lo que tiene añadido es que tiene séptima mayor. Es un acorde Mach 7 sobre dominante. Fíjense lo que pasa. Entonces, cuando toco la escala doble armónica, vamos a tocarlo desde sí. Ves que la escala frigia mayor, pero en lugar de tener la séptima menor, tiene séptima mayor. ¿Vale? Entonces, la cuerda 3, vamos a hacerlo desde el sí mismo, aquí mismo. Tónica segunda menor, tercera mayor, cuarta justa, quinta justa, sexta menor, séptima mayor, octava. ¿Sí? Sobre este acorde. Se usa, suena súper árabe o súper flamenco la escala. Si la toco de la cuerda 5, voy a tocar lo mismo, porque en realidad estoy transportando el mismo dibujo. Y puedo tocar esa nota que es la novena menor, que es la segunda menor. ¿Sí? Acuérdense que esto genera un acorde mayor, ¿eh? Es un acorde, el acorde de genera es un Mach 7, pero tiene bemol 9 y trecena menor, ¿sí? Pero se puede usar sobre un dominante tranquilamente, ¿sí? Aunque tenga el Mach 7, porque es un acorde, es una escala dominante y que pide la solución. Entonces, estas dos escalas, vamos a ver ahora la doble armónica de la cuerda 5, de la cuerda 3, de la cuerda 5, la tocamos lento. ¿Sí? También la puedo tocar así, desde la cuerda 5, por ejemplo, estando en si. Ves que la parte de arriba de la escala menor húngara. ¿Ven? Si la toco de la cuerda 5, ¿sí?
una escala muy clásica que suena muy a flamenco, muy árabe. Ahora, ¿cómo uso la escala doble armónica? La puedo usar tranquilamente sobre un dominante. Sobre un dominante va bien. No sobre un acorde dominante en un blues, pero sí sobre un dominante que va menor, queda muy bonita esta escala, ¿sí? Lo puedes usar sobre un dominante bemol 9, como sobre un dominante bemol 13, también lo puedes utilizar, aunque tenga la mayor séptima en el medio, ¿sí? La puedes usar tranquilamente. Lo estoy usando sobre un acorde alterado, sobre un séptima sostenido 9. Esta es la escala alterada. Y esta es la escala doble armónica. Si estoy tocando sobre mi. Mi sería la menor húngaro. ¿Sí? Húngaro. Tiene ese sonido característico. Entonces, esta es la escala menor húngara y su quinto grado, que es la doble armónica. La menor húngara es la escala menor armónica con la cuarta aumentada y la doble armónica es la frigia mayor con la séptima ascendida. Pero fíjense cómo cambiando un intervalo ya la cosa cambia y cambia el carácter de lo que estoy tocando, ¿sí? Así que nada, amigos, esto sería un buen retomar para estudiar. Entonces las escalas las vamos a estudiar, siempre yo digo, sobre un ambiente musical, tocando sobre algo. Si estoy tocando sobre un acorde, puedo tocar tranquilamente la escala menor húngara mezclada con la escala dórica, ¿sí? Aunque tenga cuarta aumentada y tenga séptima mayor, pero por lo menos le da ese sonido fuera de lo que estoy tocando, aunque esas notas no coinciden perfectamente con el acorde. Y ahí estoy en re otra vez, Puedo tocar la escala menor dórica. Y ahora toco la escala menor húngara. Puedo ir mezclando. Tranquilamente. Bueno, amigos, espero que les haya servido esta clase de hoy que estamos viendo lo que es la escala menor húngara. Posiblemente en el próximo vídeo haga el desarrollo modal, que es un poco más complejo porque son escalas muy parecidas. Eso es lo que tiene esta escala. Fíjense qué parecido suena. Si yo, por ejemplo, toco la escala menor húngara de La, ahora la de Si, o sea, el siguiente modo, ¿no? Y el siguiente. Esos tres modos están pegados, que genera un acorde menor max 7, un acorde séptima bemol 5 y un max 7 sostenido 5, los tres primeros modos de la escala. Pero suena muy parecida a la escala, eso es lo que yo noto. No tiene mucha diferencia entre los modos, como si fuesen los modos de una escala mayor o una escala menor antigua, ¿sí? Los modos griegos y tal, o la escala menor melódica, que las escalas suenan más diferentes entre sí. Aquí, como están muy pegadas los modos, suena muy parecido, ¿sí? Por ejemplo, estoy tocando la menor húngara de La. El siguiente modo va a partir de Si. Y el tercer modo también, que el tercer modo genera un acorde bastante raro porque es un acorde max 7 sostenido 5, sostenido 9 y trecena.
está metida la escala oriental, creo que está metida la escala bizantina, que es dentro de los modos de esta escala menor húngara. Ahí estoy simplificando los tres primeros modos con sus acordes. Menor max 7, séptima bemol 5, ¿no? Con su tercera. Y después el tercer modo, que es un menor, es un max 7 sostenido 5. Vi que suenan muy parecidos, pero bueno, podemos explorarlo también, amigos. Bueno, les mando un abrazo inmenso aquí desde Palma de Mallorca. Hoy es domingo. Renace la esperanza, como decía Silvio Soldán en mi niñez. Espero que les haya ido bien este mes de agosto, que no sea tan caluroso. Y ánimo, ánimo que salimos adelante de toda esta movida mundial que tenemos. No le demos realidad y sigamos adelante con nuestra vida dentro de lo que podamos. Y si no, hagamos lo imposible para poder. Un abrazo inmenso, les mando de aquí de Palma de Mallorca. Y bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Muchas gracias. Hasta pronto.